Bien, bienvenidos una vez más al canal de Cosmo Electric. En esta oportunidad le vamos a hacer un ejemplo de cómo escalar una variable analógica en el PLC por medio de la creación de un FB para esos fines. Entonces comenzamos aquí con un programa completamente en blanco, un programa vacío. Vamos a iniciar inmediatamente creando un function block o un FB al cual le vamos a poner escalado. Es el que vamos a utilizar para escalar la variable analógica. Lo abrimos para empezar a programar ahí. Y entonces lo que hacemos es, primero, en la interfaz del bloque, que es esta parte que tenemos arriba, definir todas las variables que vamos a utilizar. Primero, vamos a ver cuáles son todas las variables que hay que pasarle al FB para que funcione, las variables de entrada. Entonces aquí en la categoría de in empezamos a definir. Lo primero que necesitamos es la entrada, es decir, hay que pasarle el valor de la entrada análoga al FB, es decir, que vamos a poner una variable que se llama input del tipo real. Y también hay que pasarle los rangos de la entrada análoga, es decir, cómo el PLC la lee, y también los rangos del escalado, es los valores entre los cuales yo voy a escalar esa variable. Entonces vamos a crear 4 variables más que se van a llamar input max, que es el máximo de la entrada, también de tipo real. Vamos a crear input min, que es el mínimo de la entrada, también tipo real, como todas las que vamos a crear. Y un escalado máximo, tipo real, y un escalado mínimo, tipo real. Una vez el FB haya hecho su cálculo, entonces él debe pasarme o debe sacar el valor escalado. Entonces en out yo voy a definir mi output, que es ya el valor escalado entre los valores que yo le haya definido. Vamos a crear en los valores estáticos un arreglo de registros auxiliares que me van a servir para las operaciones intermedias que yo tenga en mi FB. Vamos a crear varios, un arreglo de por lo menos 10 elementos del tipo real. Y yo puedo proceder entonces a hacer mi programa. Lo primero que tengo que calcular es la pendiente, donde rate o pendiente es igual a el valor escalado máximo menos escalado mínimo dividido entre máximo de la entrada menos mínimo de la entrada. Por lo tanto, yo tengo que hacer dos restas y una división. Me dirijo entonces a la carpeta de funciones matemáticas de punto flotante y traigo para acá mis dos restas. En mi primera resta tengo escalado máximo menos escalado mínimo. Entonces, scale max menos scale min. Vamos a guardar ese resultado en uno de mis registros auxiliares que creé para eso. Auxiliary. Vamos a utilizar el 0 inicialmente. Y luego también hago la misma resta con input max, input min. Y vamos a guardarlo en el siguiente registro auxiliar que tengo disponible. Al final de esto, tengo que dividir estos dos valores para conseguir la pendiente. Entonces traigo la operación de división y divido el 0 entre el 1 y lo guardo en otro que tengo disponible, que es el 2. Ya tengo la primera parte de mi escalado. Voy a crear otro network. Y la segunda parte entonces es la salida, donde yo tengo que restarle. La operación es la siguiente para que se vea. La salida es igual a la entrada menos el mínimo de la entrada multiplicado por el rate más el mínimo del escalado. Por lo tanto, yo voy a hacer esta resta primero. Input menos input mínimo. Voy a guardarlo en otro registro. Puede ser el 3, que es el siguiente que tengo disponible. Eso debo multiplicarlo, por eso traigo una multiplicación
por el rate, que el rate lo estoy guardando en auxiliary 2. Esto lo guardo en otro registro. Y luego entonces finalmente completo la fórmula haciendo la última suma, que es esto más el mínimo escalado. Ya debe darme mi salida de mi bloque. Ya el FB está completo, por lo tanto lo que debo hacer es guardar, salir de aquí y entonces llamarlo en el OV1 o en cualquier bloque que yo quiera para hacer entonces mi escalado. Lo primero es que aquí a la izquierda tengo FB Blocks, lo llamo, está escalado. Él me está pidiendo que le defina un DB porque es un FB que yo acabo de crear. Puedo crearle, por ejemplo, el DB10. Me pregunta si lo quiero crear, yo le digo que sí. Y empiezo entonces a ponerle los valores que mi FB necesita para funcionar. Yo voy a crear otro network para pasarle la entrada aquí. Como yo definí todos los valores de mi FB del tipo real y mi entrada está en entero, yo voy a tener que hacer una conversión antes de pasársela al bloque. En converter voy desde entero a doble entero y desde doble entero a real. Y entonces voy a pasar a poner aquí mi entrada análoga. Si me voy a mi hardware del PLC, voy a ver que la entrada de voltaje la quiero de 0 a 10 voltios, le doy OK, guardo y compilo y veo que eso está en la entrada 288. Entonces lo que yo hago es aquí en mi OV1 PIW 288, vamos a ponerle analog in, entrada analógica 0 a 10 voltios. Y eso entonces lo voy a guardar en otro registro auxiliar. Vamos a crear un DB donde yo pueda tener registros auxiliares para usar en mi programa. Vamos a crear unos cuantos registros enteros. Algunos registros reales. Y algunos dobles enteros también. Y aquí está convertido en doble entero. Solamente tengo que convertirlo a real. Una vez tengo la entrada ya convertida a real, ya se la puedo pasar a mi bloque. Y vamos a escalar esto entre 19.168, que es el número que yo vi que obtengo cuando llevo mi entrada al máximo, y 0, y yo quiero escalar eso entre 0 y 100%. Por lo tanto, 100 en scale max y 0 en scale min. Y eso vamos a guardarlo entonces en otro registro real, o quizás el 1. Ya el programa está listo, guardamos y vamos a proceder a hacer entonces la descarga. Y vamos a ver qué tal el funcionamiento del blog.
Yo veo que estoy recibiendo 19.184 y tengo un 100.083. Quiere dejar dicho que estoy alrededor del máximo del rango, pero voy a proceder a bajarlo. Y aquí puedo ver mi FB en funcionamiento, donde él ya se mueve en el rango del 0 al 100%. Vean, aquí tengo mi entrada, va variando y aquí tengo mi salida, variando en el porcentaje de 0 a 100%. Si yo quisiera cambiar el rango de esa escalada, solamente debo de modificar los valores que tengo en escalado máximo y escalado mínimo. Por ejemplo, digamos que yo quisiera escalar eso entre 100 y 200 grados Celsius, pues entonces en Scale Max iría a 200, en Scale Min iría a 100, vuelvo y descargo, y ahora ese es el rango que yo voy a obtener en la variación de mi entrada análoga. Entonces aquí acabamos de demostrar una forma bien práctica de cómo escalar variables analógicas. Esto es un FB que se puede hasta guardar en un archivo de la computadora y pegarse en cualquier proyecto, en cualquier programa que se necesite.